Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 4 correspondiente a los materiales cerámicos, ¿sí? Que es el segundo material que estamos estudiando. El primero fue los materiales metálicos, el segundo son los materiales cerámicos y por último la siguiente unidad vamos a estudiar los materiales poliméricos. Dentro de los materiales cerámicos vamos a encontrar que tenemos una diversa variedad de materiales que podemos encontrar, como por ejemplo los cerámicos propiamente dicho, que es, como ustedes saben, se los utiliza para pisos, para paredes, ya sea internas o externas. Tenemos los ladrillos también, que se los utiliza en la industria de la construcción, los ladrillos huecos, las tejadas que se utilizan para los techos, las botellas que nosotros vamos a ver que su clasificación o su estructura, mejor dicho, entra dentro de la clasificación de materiales cerámicos. También podemos encontrar como un material cerámico a los accesorios que se encuentran en los baños, como ser los inodoros o las piletas para lavarse las manos, están dentro de lo que corresponden a los materiales cerámicos. Pero, ¿cuál es la definición o cómo se define un material cerámico? ¿Qué son los materiales cerámicos? Son materiales inorgánicos que están compuestos por elementos metálicos y no metálicos que están vinculados químicamente. Pueden ser cristalinos, no cristalinos o una mezcla de ambos. Si ustedes pueden observar en la definición de materiales cerámicos, no habla de un enlace químico, sino que habla de una vinculación química entre los elementos metálicos y no metálicos. ¿Cuáles son las características que poseen los materiales cerámicos? Tienen una alta dureza, resistencia al calentamiento, pero también tienden a la fractura frágil. Se caracterizan principalmente por su bajo peso, una alta rigidez y una baja tenacidad, una alta resistencia al calor y al desgaste, poca fricción y buenas propiedades aislantes. Los materiales cerámicos son baratos, pero su procesado hasta el producto terminado es normalmente lento y laborioso. ¿Por qué se debe o cuál es el motivo en que los materiales cerámicos sean baratos? Esto se debe principalmente a que la materia prima para los materiales cerámicos tienen o se encuentran en una gran proporción en la corteza terrestre. Esto hace que cualquier material cerámico sea barato comparando con otros materiales, como por ejemplo los materiales metálicos, ¿sí? Que tienen un costo elevado debido a que la proporción que hay de materia prima para los materiales cerámicos es mucho mayor a la proporción que hay para los materiales metálicos. Además de el proceso de elaboración para los materiales metálicos es mucho más costoso que para los materiales cerámicos, que si bien su procesado hasta el producto terminado es lento y laborioso. Además, la mayoría de estos materiales se daña fácilmente por impacto a causa de su baja o nula ductibilidad. ¿Cómo se clasifican los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos, como dijimos al comienzo en la definición, se clasifican en cristalinos y no cristalinos. Dentro de los cristalinos, que son los cerámicos, tenemos los monocristalinos y los policristalinos. Y los no cristalinos son los que nosotros conocemos comúnmente como los vidrios. Dentro de la clasificación de los cristalinos o los cerámicos cristalinos, tenemos los que presentan óxidos de silicio, los que presentan óxidos sin los silicatos y los que directamente no presentan óxidos. Con respecto a los primeros, las cerámicas de silicato, la unidad estructural fundamental es el dióxido de silicio, y entre ellos se incluyen, por ejemplo, a la porcelana y a los materiales refractarios.
Las cerámicas de óxidos sin silicato son compuestos a los que se le agregan impurezas como el óxido de aluminio, el óxido de magnesio o el óxido de berilio. Y las cerámicas sin óxidos como el sulfuro de zinc, el carburo de silicio, el carburo de titanio, se utilizan como material para elementos calefactores de horno, así como el material abrasivo. Continuando con la clasificación de los cerámicos cristalinos, hay dos características de los iones que componen los materiales cerámicos cristalinos que determinan la estructura cristalina. La primera es el valor de la carga eléctrica de los iones componentes y la segunda, los tamaños relativos de los cationes y de los aniones. Con respecto al primer aspecto, el cristal debe ser eléctricamente neutro, es decir, que debe haber igual número de cargas positivas y de cargas negativas, es decir, la misma carga tanto de los cationes como de los aniones. Y con respecto al segundo aspecto, comprende el tamaño de los radios iónicos de los cationes y de los aniones. ¿Qué sucede con estos radios, tanto del catión y del anión? El radio del anión tiene que ser menor a el radio del catión, ¿sí? Es decir, que el catión se va a rodear de la mayor cantidad de aniones que presente a su alrededor. ¿En qué va a influir esta relación de radio de catión sobre radio de anión? Que va a ser, por supuesto, menor a 1, en que las estructuras cristalinas de los materiales cerámicos se vuelven más estables mientras mayor sea el número de aniones que rodean al catión central. Esto permite mejorar las propiedades que presentan los materiales cerámicos. Y por último, la última clasificación, que corresponde a la estructura no cristalina, en donde los átomos se acomodan en conjuntos irregulares y aleatorios. Los sólidos no cristalinos, con una composición comparable a la de las cerámicas cristalinas, se denominan vidrios. Y la mayor parte de los vidrios que se comercializan son los silicatos. Como les había mostrado al comienzo de las diapositivas, los vidrios entran dentro de la clasificación de los materiales cerámicos. Los vidrios no son ni materiales metálicos ni materiales poliméricos, sino que entran dentro de los materiales cerámicos debido a la estructura que presenta, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, más en profundidad, cómo están formados las distintas estructuras de los materiales cerámicos, ¿sí? Y la clasificación de lo que nosotros podemos encontrar en los materiales con respecto a los cerámicos. Hasta aquí vamos a llegar en la clase introductoria de los materiales cerámicos y en la próxima clase vamos a continuar desarrollando la unidad. Hasta luego, chicos.